Dios te bendiga, buenas tardes, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. Hoy quiero compartir con ustedes referente a alguien que me escribió en el video acerca de porque la, eh, porque la salvación no es por obras. Claramente la palabra ha sido clara siempre y realmente en Efesios dice, Efesios 2.8 dice, y por gracia soy salvo y esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y referente a eso, más adelante en el 9 habla que Dios ha preparado antemano buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Prácticamente Dios nos enseña que salimos exactamente, no es por obras que nosotros hagamos, pero ha preparado antemano ante nosotros para que andemos en obras buenas. Y eso es lo que va a ejercitar nuestra fe en Cristo Jesús. Porque Santiago 2:18 nos habla acerca de donde dice, alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y es que prácticamente la realidad es que nosotros necesitamos tener esas obras buenas. Y por eso hablaba acerca de los frutos del Espíritu Santo. Y es que realmente la salvación en sí es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios que Dios nos las cede, nos las da. Pero si nosotros perdemos ese regalo que Dios nos da, prácticamente nos alejamos de ese propósito de Dios, que nosotros seamos salvos, porque nos apartamos de la voluntad de Dios. Por eso es necesario que nosotros andemos en buenas obras en Cristo Jesús. Y todas esas buenas obras sabemos que es lo que le agrada a Dios, en el cual nosotros vamos perfeccionándonos para llegar a ser esa persona agradable delante de Dios. Por eso dice en Filipenses 1:6 que Dios terminará lo que ha comenzado en nosotros para perfeccionarnos hasta la venida de Jesucristo. Y constantemente ha comenzado en nosotros esa obra. Pero también depende de nuestra voluntad en nuestra vida, que nosotros le permitamos a Dios que haga. Muchas veces vemos pasajes bíblicos que nos hablan de una gran verdad, en la cual tenemos la oportunidad de leerlos constantemente. Tenemos a Sansón, por la misericordia de Dios no perdió su salvación, pero sus obras no eran buenas, se apartó prácticamente. Al último reconoció, se humilló y reconoció su pecado y fue perdonado. Y muchas veces en la misericordia de Dios tú puedes salvarte o no salvarte, solamente Dios conoce. Por eso es necesario que andes en buenas obras en tu diario vivir, porque no quiere decir que si dejas de obrar en hacer lo bueno, prácticamente lo que te ayuda a mantenerte en la voluntad de Dios, que es leer la palabra de Dios, ayunar, congregarte, orar, vigilar, meditar en la palabra de Dios, escuchar alabanza de Dios. Todo eso prácticamente te va a ayudar a fortalecer tu fe. Es cierto que estamos en estos tiempos donde vendrían lobos rapaces, amadores de sí mismo, y es ahí donde nosotros tenemos que entender que la palabra para eso está. Por eso dice la palabra que en Oseas nos habla en el capítulo 4, donde dice que mi pueblo erra por falta de conocimiento. Y Jesucristo decía en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque vosotros sabéis que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de Jesucristo. Y realmente ese es el testimonio que Jesucristo nos enseña. Por eso cuando Él dice y le recalca a sus discípulos, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso lo vemos en Mateo, en el libro de Mateo, en
Mateo 16, 24, 23, 24, donde nos relata esa parte donde les dice a sus discípulos: aquel que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz. Y prácticamente esas son nuestras obras buenas que tenemos que hacer, que humanamente batallamos con nuestra humanidad. Incluso a Pedro lo confrontó cuando le dijo, o cuando confrontó a la multitud, dice: ellos me siguen porque les doy de comer y de beber, pero realmente no lo seguían porque querían hacer la voluntad de Dios, porque ellos estaban ahí cuando predicaba la palabra y sabían que iban a recibir alimento, pero también fueron los mismos que optaron para participar en la muerte de Jesucristo, para crucificarlo, donde vemos que toda esa multitud que un día lo alabó, también toda esa multitud le dio la espalda. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Jesucristo incluso enseña acerca de tener las buenas obras. Se acerca también al joven rico, y el joven rico le dice: todo lo hecho. Y todavía Jesucristo le dice: pero te falta una cosa para que entres al reino de los cielos, que vendas todo lo que tienes y se lo des a los pobres. Imagínate, todo eso, lo que Dios realmente ha hecho por nosotros, todo lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, exacto, no es por las obras, pero sí Dios preparó antemano las obras buenas para que anduviésemos en ellas, y en esas vamos a ser prácticamente calificados en nuestra manera de vivir, porque la salvación la dio Dios y el único que pudo salvarnos fue Él. Y es exacto, no por obras para que nadie se gloríe, porque ese es don de Dios. Pero más adelante especifica que Jesucristo preparó buenas obras, antemano buenas obras para que anduviese en ella. Recuerda que el deseo y de la voluntad de Dios siempre es hacer lo correcto, pero no todos alcanzan esa bendición. Vemos como pasajes de la Biblia donde hay personas que no alcanzaron la salvación porque se alejaron del camino de la gracia. Dios te bendiga y hasta el próximo video.